Vamos a 1 Timoteo capítulo 3 y hoy vamos a entrar en el tema que nos corresponde para esta fecha. Y el tema que nos corresponde es 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7. Esos son los versículos que hoy vamos a estar mirando de Dios con el consejo de la palabra del Señor. Y hemos titulado el mensaje de este día, hemos titulado Cargo honroso y su gran responsabilidad. El cargo honroso tiene que ver porque hay un cargo que va a hablar acá, va a hablar acerca de los obispos. Ustedes saben, estamos estudiando toda la carta de 1 Timoteo, principio a fin, como hicimos con Mateo en su momento también. Y esta porción específicamente va a estar referida a personas que ocupan un rol de gran responsabilidad. Lo llamo cargo honroso, que mi amado hermano, estoy convencido de que no hay mayor honra que un hombre y una mujer puedan tener que no sea ser llamados a predicar el glorioso mensaje que transforma a la humanidad. No hay mayor honra que una persona Dios le considere digno, porque así dice la palabra del Señor. Él nos ha tenido por dignos, no porque seamos dignos. Él nos tiene por dignos para colocarnos en el ministerio, poder proclamar en base a los dones que Dios nos da, en base a las capacidades que Dios nos da, poder proclamar. Eso creo que es un cargo, una honra, es un privilegio de poder servir al Señor. Pero un cargo honroso no significa que está exento de una gran responsabilidad. Y eso es lo que nos va a enseñar Pablo, bueno, la instrucción de Pablo a Timoteo con relación a estos versículos. Y vamos a analizarlos, y tienen los requisitos de los obispos. Vamos a analizar estos versículos y vamos a ver qué es lo que Dios quería enseñar a Timoteo por medio de la instrucción de Pablo, preparando a Timoteo para un gran cargo que él iba a tener. Si usted recuerda, Timoteo en este momento, en la primera carta, era un pastor en formación, pastor en entrenamiento, pastor en preparación. Inclusive así es como Pablo perfilaba a él. Si usted mira la carta de los Efesios en el capítulo 1, Pablo le dice a Timoteo: te ruego que te quedes aquí. ¿Por qué le dice? Porque él esperaba a Timoteo como el gran pastor que encabezara la iglesia de Éfeso. Y así fue. Entonces Pablo está en este capítulo instruyendo a Timoteo en algo. Pablo le está diciendo: Timoteo, Dios te ha llamado a un cargo de honra, ser obispo. Pero Timoteo, tienes que entender lo que esto implica. Mi amado hermano, y todos los que Dios nos ha llamado como ministros para ser referente del evangelio, tenemos una honra, como ya lo dije. Yo creo, mi amado hermano, que si yo estuviera hoy ejerciendo mi carrera, y no tengo ningún problema con ejercer la carrera, lo que quiero aclarar es, si Dios me llamó, tengo que atender a su llamado. Si Dios hubiera querido que yo estuviera en la parte empresarial, hubiera estado en la parte empresarial. Pero eso es el designio de Dios y lo que Él quiere para nosotros. En mi caso, yo renuncié a mi cargo, a un cargo de gerencia financiera. Mi carrera es licenciado en finanzas. Y yo renuncié a un cargo de gerencia financiera para atender al llamado del Señor. Y hoy entiendo que fue una de las mejores decisiones de mi vida. Porque hoy Dios me ha honrado con poderle servir a Él, pero también he tenido que entender lo que esto implica, la gran responsabilidad que esto implica. Así que, ¿me acompaña a estudiarlo? ¿Sí? Muy bien, vamos allí a 1 Timoteo capítulo 3 y vamos a leer, por favor, del 1 al 7. Entramos un poquito a analizar qué es lo que Dios quiere enseñar a través de estos versículos. Dice así, tiene su palabra abierta, ¿verdad? La palabra del Señor, o encendida, como usted guste tenerla. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, y empieza una gran lista de cosas acá. Es necesario que este obispo sea, y dice, irreprensible, maduro de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no que
no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ay, hermano, si a uno le dijeran esta lista antes de arrancar un llamado, quizá muchos saldríamos corriendo, ¿no? Porque realmente es una lista de gran exigencia, pero es una lista que nos va a hablar de la expectativa de Dios con relación a aquellos que son los referentes de su gloria, de su persona. Muy bien, analicemos, hermano. Lo primero que quiero mirar acá es que Pablo va a instruir a Timoteo con relación a algo muy, pero muy importante. Pablo le va a enseñar a Timoteo, en primer lugar, la necesidad. Para entrar a entender lo que Pablo le está diciendo en estos versículos, necesitamos entrar a entender que Pablo está proponiendo la gran importancia de cuidar la enseñanza de la sana doctrina. Sabemos, yo no me voy a meter en los contextos, creo que desde el primer día que el pastor Mario dio el contexto, creo que es suficiente para entender el contexto, ¿sí? Y si usted no sabe del contexto, vaya a predicar en YouTube, donde está el pastor Mario, y él dio el contexto. Por eso no me voy a meter en el contexto. Solo quiero asentar por qué es importante entender que Pablo quiere cuidar la enseñanza de la sana doctrina. Mi amado hermano, la sana doctrina no solamente es enseñanza, la sana doctrina es vivencial, es la evidencia de lo que creo, la evidencia de lo que conozco en mi diario vivir. Es más, le voy a decir algo, la sana doctrina se desacredita más en la conducta inapropiada de un creyente que en el poco conocimiento que pueda tener. Cuando más es cuestionado Cristo, no es por el volumen de conocimiento, es por la vivencia del cristiano. Que tanto el creyente está viviendo lo que sabe, es lo que exalta de alguna manera la de lo que es vivir según el estándar que Dios quiere para sus hijos. Entonces, por eso vamos a ver en el contexto. Mire por favor conmigo allí, que él va a decir en el capítulo 1, mire su Biblia por favor, ahí en los temas de introducción que tiene que ver con la doctrina sana y cuidar la doctrina, Pablo va a hablar acerca de asegurarse de guardar la sana enseñanza. En el capítulo 1, versículo 10, mire cómo Pablo va a introducir allí la carta. Le dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y preste atención, y para cuantos se opongan, ¿a quién? A la sana doctrina. Mire por favor más adelante, ahora vamos al capítulo 6. Pablo comienza la carta a Timoteo diciéndole, Timoteo, es necesario cuidar la sana doctrina. Y termina la carta diciéndole lo mismo. Introduce y cierra la carta diciéndole a Timoteo, Timoteo, ojo con la vivencia de la sana doctrina. Mire lo que dice el capítulo 6, versículo 3 de 1 Timoteo. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, verso 4, está, ¿qué dice? Envanecido. Y podemos seguir leyéndolo y hay más elementos allí en el capítulo 6 que hacen referencia a cómo Pablo quería instruir a Timoteo correctamente con relación a guardar la sana enseñanza. Entonces yo quiero mostrarle a usted dos cosas para entrar en el análisis de la porción. En primer lugar, ¿de qué forma Pablo le va a decir a Timoteo que el creyente o la iglesia del Señor o el obispo, el responsable de cuidar la dirección de la enseñanza? Dos cosas le va a decir de cómo cuidar la sana enseñanza. En primer lugar, le va a decir a Timoteo que tiene que ver con las relaciones. Dice, una forma de cuidar la sana enseñanza es honrando las relaciones correctas. ¿Por qué? Mire por favor allí en el capítulo 2. Vamos a 1 Timoteo capítulo 2. Estamos solamente tomando el capítulo 2 para entender lo que dice el capítulo 3. En la primera porción del capítulo 2, lo primero que le va a decir Pablo a Timoteo es cuidar, guardar, asegurar la sana enseñanza se evidencia en las relaciones. Y lo primero que le va a decir es con relación a los gobernantes, con relación a las autoridades,
cómo yo me manejo con relación a mi autoridad, cómo yo me manejo con relación a los reyes, a los gobernantes. Mire por favor capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo, dice Pablo a Timoteo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y ahí describe, en primer lugar, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mire, pero mire la clave en el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de ¿quién? Delante de Dios. Entonces lo primero que Pablo le va a decir a Timoteo es: Timoteo, una forma de evidenciar la sana doctrina es cuál es mi vínculo con las relaciones hacia mi autoridad. Mi amado hermano, usted y yo podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con temas de política. Es más, a mí no me interesa discutir temas de política, siéndole muy franco. Me interesa sentarme y discutir con usted de la Biblia y ver qué enseña Dios y ver qué espera Dios de mí y qué espera Dios de usted. Pero discutir por temas de política, hermano, mi responsabilidad no es discutir, mi responsabilidad es orar por las autoridades. Esa es mi responsabilidad. Si usted lo mira en el versículo 1, exhorto ante todo, rogativas, oraciones, peticiones. En ningún momento Pablo está diciendo que el cristiano vaya y le patee la puerta al presidente. No, está diciendo ore por él, ore por él. Que él es, por algo Dios lo permitió. Yo no lo sé, por alguna razón será, pero mi responsabilidad es orar por mis autoridades. ¿Qué es lo segundo que le va a decir con relación a las relaciones? Y esto es muy importante, esa atención. Una forma de evidenciar la sana doctrina es la relación de esposos. Pablo a Timoteo ahí, mire por favor ahí en el versículo 9 de primera de Timoteo capítulo 2. Miren el versículo 9, le dice: asimismo, o sea, igual que lo que acabo de decir, asimismo, acabo de hablar de mis autoridades, ahora voy a hablar del seno del hogar, dice Pablo. Así como es importante que la sana doctrina se evidencie con mi relación hacia mis autoridades, así es importante que la sana doctrina se evidencie en el núcleo del hogar. Es el verso 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, modestia, no peinados ostentosos, ni oro ni perlas. Verso 10, sino con buenas obras que corresponden a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, porque no permito a la mujer enseñar. Verso 13, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán fue engañado, sino que la mujer fue engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos. Hermano, si usted quiere que yo le desarrolle esta porción, no lo voy a hacer, porque ya la hicieron. Entonces vaya usted a YouTube, vea los videos de hace 2 semanas y va a ver el mensaje. No lo voy a desarrollar yo, ya se hizo. Si usted no lo pudo ver acá, vaya a YouTube y ahí está este mensaje. Lo único que quiero mostrarle es que una segunda forma importante de mirar la sana doctrina, va a decir Pablo a Timoteo, es el hogar. ¿De qué forma se conduce el varón y la mujer en el hogar? Entendiendo sus roles, cada uno, y entendiendo la responsabilidad de a quién estamos mostrando cada uno de nosotros. Por eso, mi amado hermano, luego cuando entramos al capítulo 3, que es donde vamos a ir, el segundo elemento importante de asegurar la enseñanza es que las autoridades comprendan las demandas de su rol. Al pueblo de Dios, Dios le dice: ora por tus autoridades y cuida tu relación en el seno del hogar. Ahora se enfocan hacia el obispo, hacia la autoridad. Le va a decir cuál es la responsabilidad. Entonces está enseñando a Timoteo que una forma en que la sana doctrina corresponde de la manera que nos corresponde. Ahora vamos a entrar a analizarlo, ¿ok? Lo primero que él va a decir en relación a este tema, y usted mire la lista de los que va a mostrar. Va a hablar a los autoridades, le va a hablar a los diáconos, le va a hablar inclusive en Tito, va a complementar requisitos y responsabilidades de ellos, y también en el capítulo 5 va a agregar requisitos de estándar para el obispo. Y no solo eso,
sino que nos va a decir cómo es que hay que tratar a un obispo cuando el obispo es irresponsable. Hermano, ¿un obispo se puede equivocar? Claro que sí. Y hay formas de atender cuando un obispo quizá está procediendo de manera incorrecta. Hay formas bíblicas para hacerlo, cuando eso corresponde. Pero Pablo le va a hablar, le va a decir a los obispos, que ustedes tienen que entender que es lo que vamos a analizar. Le habló a los diáconos, que ya se habló la semana pasada, pero también en Tito lo va a reforzar, le va a decir características prácticamente las mismas que tenemos en el capítulo 3 de Primera de Timoteo. Pero es interesante, y ahí sí quiero que vaya al capítulo 5 conmigo, nada más de Timoteo. Es interesante que en el capítulo 5 le va a complementar Pablo características de responsabilidad del obispo, pero también va a decir que hay obispos que pueden ser irresponsables y cómo debemos atenderlos. Mire por favor conmigo, versículo 20, Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 20. Dice, a los que persisten en pecar, perdón, leámonos del 19 para que mire que está hablando del obispo. Dice el 19, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Quiero aclarar algo, la palabra anciano aquí no es de edad, es de posición. Y ahorita vamos a ver los términos para que vea que es lo mismo. Ok, la palabra anciano aquí no está haciendo referencia a una persona que está en una edad de anciano. Está hablando acerca de un anciano en un rol de autoridad. Está hablando de un anciano, de un obispo está hablando. Y dice el verso 20, contra un anciano, 19, perdón, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y a los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y verso 22, quiero que lo mire, que es muy importante. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Este versículo 20 es muy importante. ¿Qué pasó? ¿Me van a cambiar a mí? Porque si me oyen, se corta. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Está haciendo un feedback acá con algo. Hola, hola, hola. Ahí está. Mejor ahí. Bueno, entonces seguimos. Ahora, quiero que volvamos al capítulo 3, por favor. Y allí en el capítulo 3 vamos a entrar a analizar lo que él específicamente le va a decir al obispo. Lo primero que quiero que analicemos, mi hermano, es el anhelo del obispado. Mire por favor versículo 1 del capítulo 3 conmigo. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Mi hermano, lo primero que Pablo le va a instruir a Timoteo es que el obispado, la función de obispo, es algo que aquella persona que tiene una inquietud por servir a Dios, es correcto que lo anhele. Es correcto, es algo que puede procurar. La pregunta es, ¿cuál es la motivación de anhelarlo? Yo le digo, mi hermano, yo tengo 3 hijos varones, usted lo sabe, y yo quiero que Dios haga con ellos su voluntad. Si Dios los quiere llamar a las empresas, a lo que sea, pero de verdad, si Dios los llama a servirle a Él, sería un privilegio para mí poderlos ver sirviéndole a Él. Sería una honra para mí, porque sé que es el más alto honor que un ser humano puede tener, estar invirtiendo para la eternidad del ser humano. Pero es que Dios les use desde donde Él quiera, desde la plataforma que Él quiera usarles. Y lo primero, mi hermano, es entender qué significa el anhelar obispado. Mire, yo quiero que miremos algunas cosas rápidas ahí. En primer lugar, esta frase va a hacer referencia a la posibilidad de un hombre que anhele o aspire un cargo de responsabilidad como alumno. Pero la palabra anhelar ahí es una palabra muy importante, porque esta palabra incluye o contiene la idea de algo que yo anhelo realmente activamente. Es el anhelo de decir, Señor, yo quiero que tú me permitas
servirte a ti. Y mi anhelo es, si es tu voluntad y me estás llamando al obispado, Señor, heme aquí, aquí estoy. Es mi anhelo servirte. Y es algo que es honroso para aquel. Ahora, hay algunas cosas que son importantes entender. En primer lugar, creemos que un hombre que cumple los requisitos de Dios puede procurar genuinamente esta función. Hermano, a veces nosotros creemos que anhelar algo es malo. No lo anheles, es pecaminoso. No, porque eso habla de ambición, disculpe. Pero bíblicamente aquí dice que un hombre que teme a Jehová y se da cuenta que Dios lo está llamando y se da cuenta que Dios le ha dado las herramientas para servirle a él, con un corazón genuino, honesto, humilde, no soberbio, puede anhelar genuinamente el obispado. Lo puede anhelar. Si el Señor, si es tu voluntad, dame la oportunidad de servirte. Dame la plataforma para servirte a ti. El problema no está en el anhelo, el problema está en la motivación del anhelo. ¿Por qué lo anhela? Hermano, algo que es importante entender con relación a esto también es que esta persona que debería ocupar este puesto de obispado es una persona que sabemos que Dios le puede usar, que hay evidencia de que Dios le puede usar. Pero hay una gran advertencia aquí, mi hermano. Si el Espíritu Santo de Dios no le ha dado el don de pastoreo, de pastor maestro, si el Espíritu Santo no le ha dado la capacidad, ni Dios le está llamando para ese rol, cuidado con ponerlo. Porque guiar un rebaño es una gran responsabilidad, mi hermano, y podríamos estar caminando al borde de una tragedia ministerial, de personas que ocupen puestos para los cuales Dios no les ha llamado y Dios no les ha capacitado. Mire, hermano, y se lo ilustro muy sencillo y muy rápido para seguir adelante. ¿Quiénes saben jugar ajedrez? ¿Varios saben jugar ajedrez? ¿Sí? Bueno, el hermano que vino la otra vez con los temas de ocultismo, de posesión, dijo que el ajedrez era malo. Está bien. Pero aquel que sabe jugar ajedrez entenderá muy fácil lo que quiero decir. El peón tiene su función, el alfil tiene su función, la torre tiene su función, la reina tiene su función, el rey tiene su función. No pretenda que el alfil haga lo que le corresponde a la torre y no le exija al peón hacer lo que la reina puede hacer. Aquel que conoce de ajedrez sabe muy bien lo que estoy diciendo. Para el que no conoce de ajedrez, muy sencillo. El peón solo puede moverse hacia adelante en una función estándar, no de comiendo, no, pero una función estándar. El peón solo puede moverse hacia adelante. En el primer movimiento, 2 posiciones, después de ahí solo una. En cambio, la reina puede moverse para donde le dé la gana. El alfil, lo que quiera, solamente en diagonal. La torre, lo que quiera, pero solamente lineal. Cada uno ocupa su función, cada uno tiene su atributo y cada uno cumple su propósito. ¿Qué quiero decir con esto? Para ocupar un puesto de obispado, tiene que ser una persona que Dios le ha llamado y le ha capacitado. Y a veces la urgencia del ministerio puede llevar a tomar muy malas decisiones, colocar personas en funciones para las cuales no corresponden. Y eso trae una posible tragedia al ministerio. Porque la exigencia es alta, es muy alta. Hermano, ¿qué significa la palabra obispo? Que esto es muy importante entenderlo. Número 1, el anhelo del obispado. Ahora, ¿qué es lo que está anhelando esa persona? Bueno, el obispado nos va a hablar de algunas cosas importantes. En primer lugar, la palabra obispo que aparece ahí, realmente para definirla, hay palabras bíblicas y hay palabras teológicas, mi hermano, que es arriesgado pretender definirla con un solo concepto. Tenemos que tratar de entender qué es lo que quiere Dios decir a través del término y el análisis del término. Esta palabra obispo puede traducirse también como un sobreveedor, un supervisor o un superintendente. Ahora, esta palabra obispo en la iglesia primitiva era utilizada de diferentes formas. Era utilizada como presbítero o anciano, era utilizada como pastor, era utilizada como obispo, sobreveedor o supervisor, pero también era utilizada como ministro. Esta palabra hace referencia, mi hermano, tanto anciano, obispo
o pastor están haciendo referencia a la mismo tipo de persona. Están haciendo referencia a esa persona que tiene la responsabilidad de sobreveer, esa persona que tiene la responsabilidad de supervisar, esa persona que tiene la responsabilidad de pastorear, esa persona que tiene la gran responsabilidad, mi hermano, de cumplir una función de anciano. ¿Qué significa? Anciano hace referencia a una persona madura, que desde su madurez muestra, instruye y guía a un pueblo que necesita crecer en madurez. Hace referencia al mismo tipo de persona. Ahora, hay que marcar un poquito una diferencia, porque a veces confundimos el término presbúteros con el término episcopos. Y hay dos palabras que son importantes mencionar, que una tiene que ver más específicamente con el contexto del capítulo 3. La palabra presbúteros, que es la palabra que normalmente entendemos como presbítero, o la palabra anciano, en algunas traducciones se traduce como anciano. Esta palabra presbúteros hace referencia al cargo más que todo. Es un presbútero, es un anciano. Hace referencia a una función, a un rol, a un cargo, a aquel que tiene la responsabilidad de mostrar su madurez. Principalmente hace referencia a aquel que ocupa el rol de mayor madurez dentro del cuerpo. Pero la palabra o episcopos, que es la que mayormente se traduce como obispo, realmente está hablando acerca de la función que este hombre ejecuta, la función que él genera, el cargo a desempeñar. Hermano, en resumen, para no volvernos locos con términos, en resumen, tanto la palabra anciano como la palabra obispo están hablando principalmente del mismo individuo, solo que uno se enfoca más a la persona y la otra se enfoca a lo que la persona ejecuta, pero de alguna manera es exactamente lo mismo. Entonces, hermano, para poder analizar los requisitos, entonces, ¿quién es el obispo? ¿Quién es el obispo? El obispo es el pastor, la persona que encabeza en mayor madurez la responsabilidad de guiar al cuerpo. El obispo es el sobreveedor de la iglesia. El obispo es el supervisor de la ejecución del cuerpo de la iglesia. En nuestro contexto, ¿por qué le hablo de todos estos términos? Porque en nuestro contexto nosotros lo encerramos en una palabra, pero realmente la palabra es más amplia. En nuestro contexto nosotros lo encerramos como el pastor de la iglesia, en nuestro contexto, pero el término es más amplio. Y si usted mira el término pastor, ¿de qué habla? ¿A qué hace referencia el pastor? Al que pastorea. Pero el pastor no solamente tiene la responsabilidad de pastorear, también tiene la autoridad para supervisar. Esa es la diferencia. Por eso le explico los términos y que usted mire la amplitud de los términos, porque a veces lo encajonamos en una sola demanda. Él es el pastor, él es el obispo, me tiene que pastorear. Es correcto, pero no solo eso, también tiene implícita la autoridad para supervisar. También tiene implícita la responsabilidad para ser el superintendente, ver que las cosas funcionen correctamente. Y hay otro elemento importante: al pastor se le debe honrar por su función de mayor madurez, en función de escuchar su consejo, atender a la exhortación. ¿Se da cuenta, hermano? Y ahora vamos a ver lo que Dios le exige a este hermano, pastor, obispo, supervisor, anciano, líder, maduro de la iglesia. Yo lo voy a dividir en dos y le prometo que no me voy a detener mucho en cada una de ellas, porque es difícil. Me quedan 15 minutos y con eso vamos a cerrar. Es difícil desplegar 15 requisitos y pretender hacer una exégesis de cada uno. No se puede. Realmente cada uno de estos requisitos daría para hacer un estudio único y analizar qué cada uno de estos requisitos demanda o implica. Pero la escritura me da 15 y yo los quiero ver de manera rápida porque es lo que la porción nos da. La primera está en un solo versículo. Versículo 2 conmigo, por favor.
Dice versículo 2, pero es necesario, y solo en ese versículo vamos a encontrar 7 requisitos del obispo, requisitos que hablan acerca de algo positivo, o sea, lo que se espera que sí haga el obispo, lo que se quiere que sí haga el obispo. Mira el verso 2. Es necesario que el obispo sea, ¿qué se espera que el obispo sí incluya en su vida o sí procure vivir? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. 7 requisitos positivos del obispo, lo que se espera que sí haga. Y luego veremos 8 requisitos negativos, que están desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Ya llegaremos ahí en un momento, no lo vamos a leer todavía, pero hay 8 requisitos negativos. ¿A qué se refiere? Lo que se le demanda al obispo, lo que se le demanda al pastor, que nunca haga, que cuide por todos los medios nunca caer en eso. Entonces miremoslo rápidamente, hermanos. El tiempo no nos permite para hacer un análisis exhaustivo, pero sí nos permite dejar plasmado un concepto. ¿Ok? El primero de ellos, 7 requisitos positivos. El primero, se espera que el obispo, se espera que el pastor sea irreprochable. Ahora, ¿qué es lo que quiero exaltar de este concepto? Básicamente, el sentido aquí es que nunca sea hallado en falta. Ahora, quiero aclarar algo importante solamente. Usted y yo somos juzgados todos los días, ¿sí o no? Sí. ¿Y sabe quién más? El que tiene roles de autoridad. Es juzgado por todo. El hijo del hermano de la iglesia puede venir, patear los instrumentos y todo, pero Dios libre, el hijo del pastor un día se porte mal, porque le cae toda la justicia divina del pueblo de Dios encima. Aquellos que tenemos un cargo de ministros y los pastores que pastorean a la iglesia tienen una alta exigencia de ser cuestionados siempre. Ahora, hay algo que es importante entender. Lo que la palabra enseña aquí, la palabra irreprochable enseña, no es que la persona sea juzgada por alguien, porque hay personas que juzgan con malas motivaciones y buscan dañar al ministro, buscan dañar al pastor, buscan desacreditar al pastor. Eso es lo que hacen muchas personas. Ay, hermano, no es exagerado. Si quiere le cuento todos los casos que conozco de cómo un hermano con mala motivación ha destruido la vida de un anciano, de un líder. La ha destruido y ha dividido iglesias. Hermano, aquí el problema no es que una persona acuse. ¿Sabe cuál es la clave del término acá? Es que después de ser examinado no resulte culpable. O sea, que sea exento de cualquier acusación. El término irreprochable no significa de una persona que no se equivoque, sino que hace referencia a una persona que, aunque personas con mala intención le juzguen, nunca se ha hallado nada en aquello que es cuestionado. O sea, irreprochable. Mire el segundo requisito, marido de una sola mujer. Este tema es muy importante y tiene mucho para analizar, pero no podemos analizarlo todo. Básicamente hay un elemento aquí importante. Hay 2 aspectos claves que tenemos que resaltar. La primera de ellas, un análisis posible, es que tiene que estar sí o sí casado para poder ser pastor. Esa es una de las conclusiones a esta expresión. Ahora, aquí entramos en un problema, porque Pablo era un ministro apóstol y no era casado. Le estoy tirando la pelotita nada más, porque quiero que lo piense. Porque mucha gente dice, ¿y cómo Pablo exigía esto si él no era casado? ¿Sabe qué? Es muy probable que realmente Pablo lo que era viudo, porque Pablo era parte del Sanedrín. Y en el Sanedrín, bajo la ley judía, no podía haber un miembro que no fuera casado. Entonces es muy probable que realmente en el caso de Pablo, él fue casado, probablemente enviudó, porque el Sanedrín, la figura del Sanedrín nos deja ver un elemento importante, pero lo más probable, Pablo entendió que lo mejor para él era no volverse a casar por las demandas de su ministerio. Es más, si usted recuerda Corintios, una de las recomendaciones, no mandatos, una de las recomendaciones de Pablo a la iglesia en Corinto, por todo lo que estaba pasando, la situación de la persecución de la iglesia y demás, es: no te cases, no te cases. Ahora, Pablo no está diciendo que el matrimonio es malo, sino que él, en base al contexto, estaba dando un consejo. Eso era todo.
Ahora, mi hermano, la segunda tenía que ver con no tener dos esposas. Entonces, la primera es que una persona para casarse es obligatorio, perdón, para ser obispo, lo dije mal, para ser obispo es obligatorio estar casado. Bueno, la figura de Pablo da un trasfondo de que él era probablemente casado, fue casado. La segunda es que no puede tener dos esposas. Ahora, creemos que muy probablemente la conclusión tiene que ver más con el segundo elemento que estoy diciendo. O sea, un obispo, un pastor, debe no practicar la poligamia. No practicar la poligamia. ¿Qué significa? Tener una sola esposa y ser fiel a esa única esposa. Hermano, cada uno de estos elementos, cuando un obispo lo quiebra, automáticamente lo que sucede es que pierde su privilegio. Tercero, en tercer lugar, va a decir que es una persona sobrio. El tercer requisito positivo. ¿Qué significa ser sobrio? Es una persona de buen juicio, una persona sensata. ¿Sabe que la palabra sobrio es muy interesante? A mí me ha encantado estudiar esta palabra siempre. La definición que yo encuentro de la palabra sobrio es lejos de influencia. Una persona que se mantiene ajena a influencias nocivas. Por ejemplo, ¿qué sucede con un borracho? Una persona que toma alcohol, ¿cómo uno lo determina? Uno dice, esa persona está sobrio o no está sobrio, ¿cierto? Cuando se le pasó la borrachera, ¿cuál es una de las expresiones? Ahorita anda sobrio. Esa es la expresión, ahora anda sobrio. ¿Y cuál es el concepto? El concepto fue que ingirió alcohol y el alcohol fue una influencia nociva en él que alteró y distorsionó su conducta y quién él era. ¿Ha visto usted un borracho que normalmente actúa diferente a como cuando no está borracho? Yo he visto personas literalmente emborrachadas subirse a una mesa y desnudarse bailando. Y cuando se le pasa la borrachera dice, ¿qué hice? Una persona borracha se puede ser agresiva, puede matar personas o puede caer en estados emocionales depresivos intensos por causa de la influencia del alcohol. La palabra sobrio que aparece aquí hace referencia a que este obispo tiene que ser una persona sensata, de buen juicio. Y para tener un buen juicio, esta persona, anciano, obispo, tiene que tener influencias correctas, no influencias nocivas, para poder tener un buen juicio. Esto no significa que el obispo no pueda tener sentido del humor, pero hay algo que es importante: tiene que ser serio con relación al cargo. Una cosa es ser una persona con humor y otra cosa es perder la seriedad de la responsabilidad que tiene. ¿Cuál es el cuarto requisito? Prudente, le va a decir al obispo. El obispo tiene que ser prudente. ¿Y qué significa la palabra prudente? Que actúa con cautela y moderación, que no es impulsivo en su actuar. Una persona que es impulsiva, que se deja llevar por su estado de ánimo, por su amargura, por su odio, por su estado de estar agitado, es una persona que le falta la prudencia, porque normalmente se equivoca en su actuar, no es prudente. Y al obispo, le dice Pablo, tiene que ser alguien moderado, cauto, que no actúa, impulsivamente. ¿Qué significa eso? Prudente. ¿Cuál es el siguiente requisito que le va a poner? Conducta decorosa. Le va a decir al obispo que el obispo tiene que entender que su conducta debe ser decorosa, o sea, que ninguna de sus acciones sean dudosas. Vieron que hay personas que quizás no se les ha podido comprobar, pero se sabe que tiene acciones dudosas. Bueno, esas acciones dudosas, aunque no se le ha podido comprobar, son acciones que entran dentro del contexto de una conducta no decorosa. Y al obispo, el obispo tiene una gran responsabilidad: que sus comentarios, que su conducta, que su forma de proceder no provoque comentarios de cuestionar su proceder. Y eso habla de una conducta decorosa. Luego le va a decir que sea hospedador. Esta figura de hospedador es una figura importante. Es una figura que siempre está dispuesto a recibir a los demás. El obispo tiene dentro de sus vínculos de responsabilidad el poder ser una persona que visite y se le pueda visitar.
una persona hospedadora, una persona que abre las puertas de su intimidad para interactuar con aquellos con los cuales él tiene vínculo o tiene relación. Amado hermano, es algo muy delicado. ¿A qué me refiero? ¿Qué sucede cuando usted abre la puerta de su casa con un acto genuino de hospedador? ¿Qué sucede? ¿Qué llega a conocer usted y yo? La intimidad. Y eso es un gran desafío. Es más, ¿por qué cuando llega una visita muchos corren a ordenar la casa? Para que la visita no se dé cuenta de que hay cosas que no están ordenadas. ¿Y qué es lo que genera? Genera una presión. Ay, no, va a venir el pastor, viene a visitarnos el pastor. Amor, hoy háblame bonito, ¿ok? Niños, vean, les voy a decir algo. Hoy viene el pastor, vean, esas palabrotas, no, hoy no, ¿ok? Hoy no. Vaya, ordenen su cuarto. Vaya, mamá, pero tenemos un mes, vaya, arregle, hoy es el fin de mes. Vayan, hoy. ¿Qué es lo que estamos cuidando de alguna manera? Revelar una intimidad. No digo que todos somos así, estoy diciendo, tal vez estoy exagerando un poco, pero lo que quiero decir es que abrir la puerta revela la intimidad. Y esto es un paso muy importante en el ser hospedador. Vamos a ir a un dicho que es común. Dice, el que nada debe, nada teme. Si usted y yo como ministros o hijos de Dios estamos viviendo una vida genuina, no es necesario ocultar nada. Podemos abrir las puertas con tranquilidad. Porque aunque no somos perfectos ninguno, todos aquellos que abrimos las puertas con tranquilidad es porque procuramos vivir bajo la obediencia genuina delante de Dios. Este es un requisito para el obispo, que sea hospedador. Y el último requisito positivo, ve que lo estamos logrando, hermanos. El último requisito positivo, y por eso puse al profesor Girafales, que sea apto para enseñar. Es evidente, mi amado hermano, que una persona que tiene el rol de guiar al rebaño tiene que poder tener la capacidad de instruir, tiene que poder tener la capacidad de comunicar la palabra de Dios, de enseñar la palabra de Dios, de poder invertir tiempo no solo en el aprendizaje, sino también en la instrucción correcta de la palabra de Dios. Hermano, un ministro, un obispo que tiene la responsabilidad de la exposición de la palabra, tiene una gran responsabilidad. Es no hablar su palabra, es hablar su palabra. O sea, no hablar su palabra, sino hablar su palabra, la palabra de Dios. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso una de las decisiones que tomamos de congregarnos en esta iglesia hace varios años ya, que tenemos acá con ustedes, fue porque es una iglesia que procura la predicación expositiva. ¿Qué significa? Abrir la palabra. No son devocionales motivacionales, no son pinceladas de la escritura. Mire, tal vez usted dice, ay hermano, pero hoy nos tocó aprender de los requisitos de los obispos, pero yo quería algo que me ayudara con mi bronca con mi hijo. Bueno, mi hermano, 1 Timoteo capítulo 3, 1 al 7 es parte de la palabra de Dios. Y gloria a Dios porque aquí estudiamos todos los libros de la palabra de Dios. Cuando hay porciones aplicadas a nosotros o porciones de aprendizaje para nuestra vida. Mi hermano, es importante que aquel que tiene el llamado al obispado sea una persona que tenga la habilidad de poder enseñar. Ahora miremos de manera rápida los 8 requisitos negativos. ¿Ok? Negativos. Vamos a tomar 5 minutos para cerrar con estos requisitos negativos. El primero de ellos es no sea dado al vino. Ahora, como detalle aclaratorio nada más, aquí no está diciendo que si un obispo toma, por ejemplo, una copa de vino, no está diciendo que eso significa ser dado al vino. ¿Vamos bien? Vamos, dado al vino. ¿Qué significa, mi hermano? La palabra vino o el término que aparece ahí, por eso se los coloco ahí para que lo miren, hace más referencia a la adicción al vino, que es diferente. A veces cuando leemos la palabra de Dios muy por arriba, capaz juzgamos muy rápido. La expresión no dado al vino es una expresión compuesta que no está atacando el que una persona participe de una copa de vino. Ok, ahora no estoy diciendo vayan, hágalo en todo, no estoy aclarando el término, es lo que estoy aclarando. El término habla de que una persona que participa de una copa de vino no está diciendo que es una persona dada al vino.
La expresión compuesta hace referencia a la adicción, o sea, una persona que es adicto a la bebida alcohólica. Adicto, o sea, que tiene dependencia, que la busca de manera insaciable, que la busca de manera para satisfacerse. A eso está haciendo referencia. Ahora, el siguiente es muy importante también. Dice que no debe ser pendenciero. Ahora, por eso le dije, son requisitos negativos, lo que no debe hacer. ¿Qué no debe hacer el obispo? Ser una persona adicta a las bebidas alcohólicas. ¿Qué es lo que no debe ser el obispo? Pendenciero. O sea, una persona agresiva, violenta o que esté constantemente metido en peleas. Hermano, el obispo tiene una gigantesca responsabilidad: ser un constructor de puentes de paz, ser un constructor de vínculos de armonía. Hermano, es más, cuando dos hermanos en la iglesia están conflictuados, ¿a quién buscan para buscar armonía de paz? Al obispo. ¿Okay? O a una persona madura espiritualmente. Ayúdame. O cuando un matrimonio ya no logra pasar ni 5 minutos juntos en paz en la casa y se da cuenta que necesita auxilio, ¿a quién busca? Bueno, yo espero que no busque a la vecina chismosa del barrio. Espero que no haga eso. ¿Okay? Porque no le va a ayudar en nada, le aseguro. Más bien le va a hundir más. Pero uno busca a una persona madura. Y esa persona madura debe ser un mediador de paz. En cambio, una persona o un obispo pendenciero es una persona que a él hay que ayudarle a tener paz. Entonces el requisito del obispo es que sea una persona no pendenciera. En cuarto lugar, el obispo también no puede ser codicioso de ganancias deshonestas. Mi hermano, en 1 Timoteo capítulo 6, más adelante, versículo 10, Pablo mismo le va a decir a Timoteo: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Se lo va a marcar más adelante. ¿Qué está diciendo aquí Pablo a Timoteo? ¿Qué es lo que le está instruyendo? Que una persona que está en un rol de obispado es una persona que tiene que tener mucho cuidado de no inmiscuirse en situaciones financieras dudosas o cuestionables. Una persona que no brote de sí la codicia de buscar dinero de manera injusta. Ahora, la Biblia no está cuestionando de que Dios pueda bendecir la vida de un ministro, pero que Dios lo bendiga por los canales justos, no por los canales injustos. Por eso dice ganancias deshonestas. En quinto lugar, amable y apacible. O sea, estas palabras quise solo marcarla para que se explique mejor. ¿A qué se está refiriendo? Pareciera un requisito positivo, pero realmente es negativo, porque lo que le está diciendo es que no sea una persona contenciosa. Lo que está queriendo decir a esta persona es lo que Dios le dijo a Israel en Romanos. Si usted recuerda, Jehová le dice a Israel, capítulo 9 de Romanos, le dice que el problema de Israel eran que eran desobedientes y eran respondones. Eran dos actitudes de la nación de Israel: desobedientes y respondones. O sea, ante cualquier designio de autoridad de Jehová, Israel era contencioso con Jehová. Era respondón, cuestionador contra Dios. Y aquí dice que el obispo tiene que aprender a ser amable, no contencioso. Que sea una persona que pueda hablar y con la que se pueda razonar de manera tranquila. Hermano, ¿conoce usted personas? Y no se mire para los lados, por favor. ¿Conoce usted personas con las que a usted no le gusta hablar? Pero no le gusta hablar por una característica, porque es una persona con la que no se puede razonar o hablar tranquilamente. Es una persona que usted no puede tener un diálogo, no puede, porque o es cuestionador de todo, o es respondón de todo, o es conflictivo con todo, y usted no puede tener un diálogo. Bueno, esa es la característica que dice que un obispo no puede tener. Un obispo, al contrario, como tiene que ser guía de un pueblo, más bien tiene que ser una persona con la que se puede hablar, con la que se puede dialogar, con la que se puede razonar. El siguiente requisito tiene que ver con la avaricia, no ser avaro. Ahora,
Si bien este requisito tiene un poco de vinculación con no enriquecerse con ganancias deshonestas, más bien la avaricia tiene que ver más con una actitud del corazón. Tiene que ver con una persona que anhela desordenadamente, tiene un afán desordenado por adquirir y tener posesiones, riqueza. Es algo que brota de la intimidad, es un impulso que le genera afán para llenarse de posesiones. Ahora, mi hermano, no estoy diciendo, la palabra no está diciendo de que si usted está trabajando para hacer su casita, eso está mal. Yo no estoy diciendo que está mal. Estamos hablando de un impulso desordenado, de tener riquezas, de tener bienes materiales en abundancia y nunca estar satisfecho con lo que Dios le ha provisto. Habla acerca de una conducta de avaricia. ¿Cuál es el siguiente requisito? Un requisito de mucha exigencia: que gobierne bien su casa. Hace referencia a una persona que no pierda la autoridad de su hogar. Es una persona que tiene la gran responsabilidad de procurar llevar bajo el temor de Dios, no como un dictador, pero llevar a su familia a buscar la obediencia al Señor. Amado hermano, con mucho cariño y respeto le digo, pero nosotros los hombres, esta es nuestra responsabilidad. Dios ha colocado al hombre, y nos hablaban un poquito de eso la semana pasada, de roles, no la antepasada, perdón, de los roles. Creo que fue Richard el que hablaba de esto, y hace referencia a lo que el hombre tiene que entender dentro de su rol de hogar. El hombre no pisotea, el hombre no es dictador, el hombre no es un guía injusto, el hombre tiene que guiar con el ejemplo. El hombre tiene que guiar con una autoridad espiritual. El hombre tiene que guiar a su familia. Amado hermano, usted sabe que nosotros trabajamos con un ministerio de jóvenes. Y aunque en mi rol tengo mucho vínculo con pastores, con líderes y muchas cosas, nuestro centro ministerial es la juventud. Y usted sabe cuántos hijos vienen a hablar con nosotros, y es triste escuchar sus lamentos de angustias y quebrantamientos de su identidad como hijos. Y cuando profundizamos en su realidad, en la gran mayoría tiene que ver con la falta de la guía espiritual de parte de su padre. La gran mayoría. Y esta es una gran... Y mire que me estoy poniendo el lazo yo en mi cabeza primero. Yo me lo estoy colocando. Yo sé que delante de Dios mi responsabilidad es guiar a mi familia bajo la guía espiritual de Dios. Y cuidar. Este es uno de los requisitos del obispo. El obispo tiene que primero guiar bien a su hogar, para poder guiar también la iglesia. Y bien claro lo dice, porque ningún anciano, ningún obispo que sepa guiar su hogar podrá guiar correctamente la iglesia del Señor. Es una gran responsabilidad. Y penúltimo, que no sea un neófito, y esta es bien clara, que no sea un ignorante, que no sea un inmaduro en la fe, que no sea una persona que ignore la palabra de Dios, para que de esta forma pueda instruir al cuerpo de Cristo. Y por último, el último requisito tiene que ver con su testimonio. Y esta palabra testimonio, bien claro lo dice la porción allí, en el versículo 7, dice que es para con los de afuera. El testimonio con los de afuera. ¿A qué se refiere? La gente que nos conoce día a día. Hermano, venir a la iglesia el domingo y ponernos la vestimenta de piadosos es fácil. Es 1 hora, 2 horas que tenemos que vestir piadosamente. Pero nuestro diario vivir es donde realmente somos lo que somos. ¿Quién nos conoce mejor? La gente con la que interactuamos cada día. Y dice que con ellos, con los que interactuamos cada día, tenemos que ser de buen testimonio. Y dice que el obispo tiene esta gran responsabilidad. Habla acerca de una persona que si no paga sus cuentas, que si no es confiable, que si es mentiroso, que si roba y es conflictivo con sus vecinos, cuando usted salga el domingo con la Biblia bajo el brazo, lo primero que van a hacer es cuestionar a Cristo en usted. Porque tiene una alta exigencia esto, el ser testimonio con los de afuera, con aquellos que nos ven todos los días, con aquellos que se conducen con nosotros todos los días en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el barrio, en la familia, en la comunidad, etcétera. Ellos sí saben cómo reaccionamos cada día usted y yo. Acá no, acá es fácil. Aquí es fácil conducirnos como hermanos en Cristo. Pero en el día a día, en la exigencia del día a día, es donde tenemos realmente que mostrar a Cristo. Concluimos. En primer lugar,
Amado hermano, hay una exhortación final del mismo Pablo hacia Timoteo. Mírelo por favor en el versículo 6 conmigo. Esa exhortación es: cuidado, obispo, tu cargo es honroso, pero mira la responsabilidad. ¿Por qué? Le dice. ¿Por qué tienes que estar vigilante de esto? Le dice Pablo a Timoteo, verso 6. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Mi amado hermano, todos estos principios de exigencia, esta exhortación final de que no se envanezca. ¿Qué significa envanecerse? Es caer en la conducta de la soberbia y el orgullo. Por eso dije al inicio, es un cargo honroso. Honroso, ¿por qué? Mi hermano, porque desde una plataforma usted puede influir a otros. Sí, usted puede instruir a otros, usted puede influenciar a otros. Es más, hay personas que a los ministros les tienen en alta estima y le aprecian genuinamente y respetan y honran las virtudes que Dios le ha dado. Y eso puede ser peligroso. Por eso dije, es una honra, pero puede ser peligroso. ¿En qué puede ser peligroso? En envanecerse. En pensar, si yo no estoy, la iglesia no puede seguir adelante. Si no es por mí las cosas, no, espérame. Gloria a Dios porque nos honra siendo instrumentos útiles. Pero Dios puede usar otro instrumento útil también para glorificar su nombre. Por eso la primera exhortación al ministro, al diácono es: no te envanezcas, porque puedes caer en descrédito y puedes ser instrumento más que de Dios, del diablo. Segundo elemento importante, mi hermano, de conclusión: ser un ministro del Señor sin importar rango, posición, es una enorme responsabilidad. No podemos asumir, y esto es y yo me lo digo a mí mismo como ministro de Dios, no podemos colocar personas en autoridad que no cumplan con aquello que Dios espera de ellos. Es muy peligroso colocar personas en autoridad que no estén procurando vivir adecuadamente para lo que Dios define. Y por último, mi hermano, ore por sus líderes. No les juzgue. Ore. Ore, no juzgue a sus líderes. Aparte de tener que lidiar con la gran responsabilidad que implica su llamado, han asumido una gran responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres. Mi hermano, es muy común que a veces nosotros andemos de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Y no digo que está mal moverse de iglesia, que quede claro, A veces hay razones reales y razones bíblicas para tomar una decisión. Pero yo espero que si usted está tomando esa decisión, no sea por una percepción, ¿sí? Es que hoy el pastor pasó y no me saludó, me voy de la iglesia. Espérese, hermano, espérese. Esa es una percepción. Usted no sabe que el pastor también es humano. Y usted no sabe qué podría estar enfrentando ese día. Usted no sabe quizá que anda luchando en su mente y en su corazón. Y quizá ese día está tan afanado con aquello que está luchando como ser humano y quizá no le vio. ¿Me entiende lo que quiero decir? Tenemos que aprender a juzgar menos y orar más por nuestros ancianos, por nuestros obispos. Que el Señor bendiga su palabra. Hermano, oramos.